y ya comenzamos con la clase. Lo que les voy a pedir, como siempre, es que aquellos que no tienen la cámara activada, por favor la activen, porque después en mitad de la clase más o menos vamos a tomar asistencia, así que así nos podemos ver todos. Bueno, hoy nos toca un punto, o sea, son 3 puntos prácticamente, pero que están dentro de un mismo punto de la unidad temática, que son costas procesales, beneficios de litigar sin gastos y honorarios. Son 3 temas sumamente importantes y ya vamos a ver por qué. Cuando nosotros iniciamos un proceso, desarrollamos un proceso, atravesamos un proceso, ese proceso insume tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? Eso lo saben muy bien. Y tiene un costo económico el proceso. No solamente tiene un costo económico desde el punto de vista, podríamos decir, desde la función del Estado, es decir, de mantener los edificios, o los alquileres, o los salarios de los empleados, funcionarios y magistrados, o los insumos que conlleva mantener toda en funcionamiento, digamos, el Poder Judicial, sino también insume mucho costo para los justiciables. Ustedes saben que tienen costos, tienen gastos que deben asumir, que deben afrontar para iniciar el proceso. El típico gasto cuando uno inicia el proceso es la tasa de justicia, pero no solamente la tasa de justicia, hay otros gastos a lo largo del proceso. Y justamente cuando hablamos de costas, hablamos de esos gastos, ¿sí? De esos gastos que las partes se ven obligadas, digamos, a realizar, sea de una manera, sea que se dé dentro del mismo proceso, o sea que se dé también fuera del proceso. Porque acá muchas veces cuando se habla del concepto de costos y a veces se presta confusión, decimos siempre de una manera muy sencilla, bueno, son los gastos del proceso. Sí, pero no solamente incluye los que están dentro del proceso, sino también pueden ser gastos preparatorios del proceso, es decir, antes de iniciar el proceso realizamos determinados gastos, que eso también está incluido dentro del concepto de costos. Por ejemplo, si alguien los va a consultar a su estudio jurídico y les dice que tienen que iniciar una demanda por un cobro de pesos, por ejemplo, ustedes al otro día no van a estar presentando la demanda. Ustedes van a analizar la situación y seguramente lo que van a hacer es intimar extrajudicialmente a la parte contraria para que cumpla con su obligación. Por ejemplo, a través de una carta documento, que es un medio fehaciente. Las cartas documentos no son gratuitas en el ámbito civil y comercial, entonces creo que al día de hoy creo que cuesta 650 pesos una carta documento, o sea, tiene su costo. ¿Y quién tiene que pagar ese costo? Es decir, nosotros intimamos por carta documento, no obtenemos respuesta e iniciamos un proceso. Bueno, dentro del concepto de costas está incluida esa carta documento que fue enviada extrajudicialmente. Por ejemplo, lo van a consultar a su estudio jurídico y quieren que intervenga, pero la parte dice, sí, pero yo no quiero estar firmando escritos, yo no quiero, quiero desentenderme del proceso, quiero que usted se encargue del proceso. Entonces ustedes le van a pedir que un poder, ese poder tiene un costo. Ese poder también está incluido dentro del concepto de costo. Después vamos a ver que no todo poder, el poder especial sí, pero el poder general no. Lo vamos a ver en un ratito. Pero son esos gastos. Y después dentro del proceso tenemos, como dijimos, la tasa de justicia, tenemos los honorarios, no solamente los honorarios de los abogados, sino también intervienen peritos, intervienen síndicos, por ejemplo, en los concursos, martilleros cuando hay alguna subasta, todos esos generan honorarios que generan gastos. Y también, por ejemplo, las pericias pueden insumir determinados gastos que también tienen que ser solventados. Y todos esos gastos incluyen, digamos, el concepto de costo. En definitiva, ¿en qué momento se va a definir quién tiene que cargar o quién tiene que cubrir esas cosas? Y se va a hacer en un proceso principal, en un proceso de conocimiento, al momento de la sentencia definitiva. Pero bien, ¿qué gastos entonces incluye el concepto de costas? Ahí estuvimos diciendo entonces que los honorarios de la tasa de justicia, los honorarios de los profesionales, letrados, peritos, dijimos, la tasa de justicia, dijimos el otorgamiento del poder especial. ¿Por qué de poder especial y no de poder general? Porque el poder especial es específico para intervenir en ese proceso, ¿sí? En cambio, en un poder general sirve para intervenir, o sea, le damos un poder general a un Estado para que intervenga en cualquier proceso. Entonces yo no voy a ir a cada uno de los procesos a reclamar que me abonen
lo que yo gasté por ese poder especial, porque si no, tendría un enriquecimiento sin causa. Entonces, si el poder es especial para ese proceso, entonces poder está incluido dentro del concepto de costas. Si es general, va a quedar afuera. El diligenciamiento, por ejemplo, de exhortos en extraña jurisdicción, dijimos la carta documento, y cuáles gastos no estarían incluidos dentro de los gastos comunes que nosotros siempre observamos. Bueno, dijimos el poder general no estaría incluido. ¿Qué más? En el caso del bono ley 8480, en el caso del anticipo previsional, esos son gastos que se tienen que afrontar, pero que los tiene que afrontar el abogado, no los tiene que afrontar la parte, ¿sí? Porque es el bono ley 8480 y el anticipo previsional. Después también hay gastos que pueden llegar a ser superfluos o inútiles, es decir, gastos que no correspondía realizar y así todos se realizaron. Bueno, esos tampoco, tampoco se van a realizar. Erika Panelo, no tomamos asistencia, perdón, recién veo el chat. Vamos a tomar asistencia a mitad de la clase. Profe. ¿Alguien quiere decir algo? Profe. Sí. Sí. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. No sé quién habla. ¿Facundo? Sí, exacto. Usted decía que todos estos gastos corren por cuenta del abogado, dijo usted recién. No, yo lo que dije recién es que tanto el bono ley 8480 como el anticipo previsional lo tiene que abonar el abogado porque es producto del ejercicio de su profesión. Esto solo. Bien, pero claro, por ejemplo, en el tema de carta de documentos y otros trámites de ese tipo que generan gastos sí. previos a la traba de la litis, sí. ¿El abogado puede pedir anticipo al cliente para no afrontar todos esos gastos solos, por ejemplo? No, por supuesto que ese gasto no lo soporta el abogado. O sea, si tiene que librar una carta de documento, le va a pedir, el gasto se lo va a pedir a la parte, por supuesto, a su cliente. El gasto no es, el abogado no es el que tiene que pagar la carta de documento. Yo me refería exclusivamente al bono 8480 y el anticipo previsional, que son dos requisitos que tiene que acompañar el abogado cuando interpone una demanda. ¿Sí? Entonces, cuando te ponen una demanda, uno tiene que pagar tasa de justicia sobre tasa de justicia, bono 8480 y anticipo previsional. El anticipo previsional y el bono 8480 lo tiene que pagar el abogado. No lo puede pagar la parte, no lo tiene que pagar la parte. ¿Sí? Es un gasto propio del abogado por el ejercicio de su profesión. A eso me refería, no sé si no fue claro. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Y por supuesto, cuando el cliente está por iniciar una demanda y les va a otorgar un poder especial o o necesitan librar una carta de documento, esos gastos se lo van a pedir al cliente, el cliente les va a dar la plata y van a realizarlo. Después vamos a ver quién tiene que cubrir esos gastos, porque si resulta ganador en un proceso, vamos a ver después, esos gastos van a tener que ser cubiertos por el demandado, pero no me quiero adelantar a eso. Acá ahora se pregunta si solicito el beneficio de litigar sin gastos. Ahora después cuando empecemos con beneficio, ahí aclaro estas cuestiones. Entonces, porque si solicito el beneficio de litigar sin gastos antes de la demanda o juntamente con la demanda, no voy a tener que, por ejemplo, abonar la tasa de justicia. Bien, entonces acá hablamos recién de los gastos incluidos y de los gastos que estaban, digamos, fuera del concepto de costas. Pero vamos a ver cómo se imponen las costas, es decir, cuál es el principio general. Y todo esto está tratado en el Código Procesal a partir del artículo 68. El principio general del artículo 68 dice: la parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando éste no lo hubiese solicitado. Es decir, no es necesario pedir que se impongan las cosas. Ya por mandato legal, cuando se resuelve un juicio, tiene que haber imposición de costas en la sentencia. Este se conoce como el principio objetivo de la derrota, porque básicamente lo que dice es que el que pierde el proceso, es el que tiene que afrontar los gastos que insumió ese proceso. Es decir, todo lo que dijimos ahora, no quiero repetir, pero tasa de justicia,
las cartas documento, el poder especial, los honorarios de todos los profesionales que intervinieron en el proceso, no solamente abogados, sino peritos también. O sea, todos los gastos que haya asumido el proceso los va a soportar la parte vencida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que recurrir a la justicia para que se me reconozca un derecho, si a mí se me reconoce ese derecho, si además tengo que pagar los gastos, o sea, mi derecho se está viendo afectado en cierta medida. Yo, por ejemplo, soy acreedor de 100.000 pesos, me deben 100.000 pesos, no me lo pagan extrajudicialmente, voy a iniciar un proceso. El juez me reconoce, sí, tiene derecho, hay que pagarle 100.000 pesos. Me pagan 100.000 pesos y yo tengo que pagar 10.000 de gasto, me quedan 90.000. Entonces mi derecho no está, digamos, íntegramente satisfecho. Se ha visto vulnerado en cierta medida. Entonces, es una forma de mantener incólume el derecho que se está reclamando en justicia y que es reconocido en sentencia. ¿De acuerdo? ¿Soy claro en esto? Por favor, si no llega a ser claro, me dicen o me preguntan o como ustedes quieran. Bien. Ahora bien, este principio rector, principio objetivo de la derrota, principio kiovendano de la derrota, porque Kiovenda lo desarrolla, sufre o tiene excepciones propias de las normas. El artículo 68 es el primero que establece si es el primero que establece la excepción, digamos, como genérica. Es decir, el artículo 68 dice, el principio objetivo de la derrota, y consagra el principio objetivo de la derrota, e inmediatamente dice que el juez podrá, artículo 68, segundo párrafo, eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. Es decir, tiene que encontrar mérito, es decir, no por cualquier circunstancia va a eximir, ¿sí? Va a eximir al litigante vencido. Tiene que haber razones lógicas y fundadas para eximir total o parcialmente de costas al vencido. Pero fíjense qué detalle importante, porque se debe expresarlo en el pronunciamiento bajo pena de nulidad. ¿Qué es lo que debe expresar en su pronunciamiento? Los fundamentos por los cuales se aparta del principio objetivo de la derrota. Fíjense que si hiciera aplicación del principio objetivo de la derrota e impone costas al vencido, no tiene que fundarlo. O sea, el fundamento ya se sobreentiende de que la parte vencida es la que tiene que pagar las costas. Sin embargo, si se aparta, insisto, total o parcialmente de esta regla, sí tiene que expresarlo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. Fíjense la sanción la consecuencia que tiene. Bien, ese es el primer principio rector. Cuando, por ejemplo, ¿cuál sería un supuesto en donde se puede dar un supuesto de excepción en el cual el vencido, o mejor dicho, el vencedor va a cargar? Cuando dice total o parcialmente no significa que se impongan al vencedor las costas. Las costas se pueden imponer a la parte vencida, principio general, o podrían imponerse proporcionalmente en determinadas circunstancias, pueden ser 50 y 50, se pueden imponer costas por su orden, se pueden imponer costas 70-30, ahora a lo largo de la clase vamos a ir viendo algunos detalles sobre eso. Pero, por ejemplo, si alguien estaba litigando y en el transcurso del proceso la jurisprudencia cambió, por ejemplo, y antes se creía con derecho a reclamar y la jurisprudencia ahora no le reconoce ese derecho, ese cambio en la jurisprudencia puede generar que el juez evalúe esa circunstancia y se aparte del principio objetivo de la derrota, ¿sí? Y de repente pueda imponer costas por su orden, como decíamos recién. Otra de las excepciones que prevé el código es el artículo 70, que habla de allanamiento. Acá quiero hacer una aclaración, antes que nada. Cuando hablamos de allanamiento, ustedes vamos a ver allanamiento ahora en esta unidad vinculado estrictamente a la cuestión de costas. Después van a ver allanamiento en la unidad temática número 5, si no me equivoco, como la actitud que puede adoptar el demandado frente a la demanda, que una de esas es allanarse, vamos a verlo, y que el allanamiento en definitiva es ni más ni menos que un modo anormal de culminación del proceso. Lo vamos a ver también entonces en la unidad temática número 9. Pero bien, el allanamiento en determinadas
circunstancias, determinadas características, o con determinados requisitos, permite eximir al vencido del pago de las costas. Insisto, no todo allanamiento lo exime al vencido del pago de las costas. Bien, acá tenemos el artículo 70. Esperen que... Artículo 70, excepciones. Dice, no se impondrán costas al vencido, dice. Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundada la pretensión de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación. Fíjense, acá, cuando dice que hubiese reconocido oportunamente, se está refiriendo ni más ni menos a que el allanamiento se produzca al momento de la contestación de la demanda. Es decir, dentro del plazo para contestar la demanda, en ese momento se allana. Tengan en cuenta que el demandado puede allanarse en cualquier momento del proceso, pero a los efectos de la exhibición de las costas, tiene que hacerlo al contestar la demanda. ¿De acuerdo? Dentro del plazo para contestar la demanda. Ahora bien, no siempre que el demandado se allane al momento de contestar la demanda, implica que no va a correr con las costas, que no se va a hacer cargo de las costas. ¿Por qué? Por la segunda parte de este inciso. Si el demandado estuviese en mora, por ejemplo, ¿sí? No, y por más que se allane al momento de contestar la demanda, no se va a eximir de costas. Por ejemplo, va este cliente a su estudio jurídico y usted dice, bueno, vamos a... de repente, la obligación es de mora automática, o ustedes deciden enviarle una carta de documento para constituirlo en mora y que abone la obligación. Se le envía extrajudicialmente una carta de documento al demandado, no, sería al deudor para que pague. El deudor no paga a pesar de haber sido debidamente intimado y ustedes se ven obligados a iniciar el proceso. Ustedes inician el proceso efectuándole el reclamo, ¿sí? Y cuando contesta la demanda dice, bueno, sí, me allano a satisfacerlo dentro del plazo legal. ¿Es un allanamiento oportuno? Y no. ¿Por qué? Porque tuvo la posibilidad de pagar extraprocesalmente, tuvo la posibilidad de pagar antes de iniciado el proceso, ¿sí? Y no lo hizo. Es decir, el proceso se debió a un incumplimiento suyo. Entonces ahí no va a ser oportuno, por más que sea al momento de contestar la demanda. ¿De acuerdo? ¿Soy claro en esto? Porque esto es muy importante. ¿Sí? Perfecto. Y luego tenemos el inciso 2, que es otra oportunidad en la cual el demandado se puede allanar, que es cuando se allanare dentro del 5º día de tener conocimiento de los títulos o instrumentos tardíamente presentados. Ya vamos a ver, cuando veamos prueba documental, que los documentos se pueden presentar, básicamente por regla, se presentan con los escritos constitutivos. Escrito de demanda, contestación, reconvención, contestación de la reconvención. Ahí es cuando se acompaña la prueba documental. Pero también hay otros momentos procesales en donde se puede acompañar prueba documental. No vamos a entrar en detalles para no hacer una digresión. Ahí voy al comentario que hace Carla Romero enseguida. Entonces, puede suceder que cuando inicio el proceso, ¿sí? No acompañe a determinada documentación. Entonces el demandado, viendo la prueba documental acompañada, no se allana. Ahora yo tardíamente acompaño prueba documental, ¿sí? Que avala, o sea, el actor acompaña prueba documental que avala la postura. Entonces eso lo observa el demandado y dice, ah, bueno, sí, con esta prueba documental sí está respaldado el reclamo. ¿Y qué hace? Se allana, dentro de los 5 días, por supuesto, de haber acompañado los documentos, ¿sí? Entonces, en ese caso, se allana dentro de los 5 días y de esa manera se exime del pago de las costas. Carla, ¿querés habilitar el micrófono y hacer la pregunta? A ver, ¿se escucha? Sí, perfecto, Carla. ¿Cómo estás? Sí, es la primera vez que lo voy a usar, por eso no sé. No, preguntaba que en ese caso, o sea, probablemente el proceso se inicie porque el deudor esté en mora. Exactamente. O sea, no. Si el proceso se inicia porque el deudor está en mora, entonces no se va a eximir el deudor del pago del... a ver, por regla y por estadística, por supuesto que los procesos generalmente se inician porque están en mora. Pero puede suceder que la mora no sea automática, ¿sí? Es decir, que la mora no haya acaecido en un día determinado,
O puedes, entonces, ¿qué sucede? En vez de el acreedor interpelar extrajudicialmente para que el deudor cumpla, ¿sí? Que el acreedor lo interpela al deudor para que cumpla extrajudicialmente, decida ir directamente a un proceso judicial, sin constituirlo en mora. Si sucede esa hipótesis, esa situación, y el deudor se allana, al no estar en mora y allanarse en la primera oportunidad que es al contestar la demanda, ahí sí se exime de costas. Pero como decís vos, si yo inicié el proceso y el deudor estaba en mora, que es la mayoría de los casos, la gran mayoría, en ese caso no se va a poder eximir de costas. ¿No se quedó respondida, Carla? Perfecto, buenísimo. Y finalmente, dice el artículo... Esto sería el caso, por ejemplo, de las entidades que brindan créditos, o sea, que te inician, o sea, te mandan una carta de documento y vos ya estás prácticamente adeudado cuando te mandan la carta de documento. No, lo que pasa, no, Facundo, en ese caso, cuando las entidades, vos te referís a las entidades crediticias, a las que otorgan créditos. En ese caso, por lo general, claro, las moras contemplan moras automáticas, es decir, establecen determinado tipo de contrataciones en donde vos tenés que pagar, por ejemplo, en cuotas, y el vencimiento de una cuota en determinada fecha produce, o el incumplimiento, o sea, de una cuota en una fecha produce la caducidad de todo el crédito y se produce una mora automática. Eso, en ese caso, y cuando te envían la carta de documento ya estás en mora, de hecho. Entonces se inicia el proceso para el reclamo judicial de ese crédito y el demandado no se va a poder eximir porque ya incurrió en mora. ¿Me explico? ¿Y en qué caso sería, por ejemplo, antes de constituirse en mora automática? ¿En qué caso? Por ejemplo, constituirse la mora, por ejemplo. Suponete que hay un comodato sin fecha de entrega de la cosa, sin fecha de devolución de la cosa. ¿Sí? Entonces, sí. Vos me prestás una cosa a mí y me decís, utilizala. Y no tenemos una fecha de devolución. Y vos, en vez de intimarme o decirme, Juan Cruz, devolveme la cosa, o de intimarme y de enviarme una carta de documento para que yo te devuelva la cosa, me iniciás directamente una demanda. Cuando vos me iniciás una demanda a mí, yo veo la demanda y dices, sí, me allano, toma la cosa, te la entrego. O sea, ¿me explico? ¿Soy claro en el ejemplo? Claro, sí, claro, en vez de decirle, vamos a darlo por terminado el plazo, directamente ya que no hay es plazo. Como que va a los tobillos y listo. Claro, exactamente, es que no hay plazo. No hay plazo, entonces no hay constitución en mora, sino que al primer requerimiento de, supongamos, el dueño de la cosa, yo tengo que devolverla, porque es un comodato. Y nunca me efectuó ese requerimiento extrajudicialmente, sino que fue directamente a un proceso judicial. Entonces yo me allano dentro de los 5 días y entrego la cosa. Entonces, en ese caso, no hay constitución en mora, digamos. ¿Sí? Perfecto. ¿Quedó claro? Re claro. Bueno, buenísimo. Y finalmente el artículo 70, en cuanto a lo que es allanamiento, dice, para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. En esto también quiero hacer la aclaración de que acá estamos hablando de los requisitos del allanamiento exclusivamente para la exhibición de costas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando conversamos con los alumnos en relación a los allanamientos, o los mismos parciales, cuando conversamos sobre allanamiento, dicen, sí, porque el allanamiento debe ser real, total. No, eso es para la exhibición de costas. El allanamiento puede darse en cualquier etapa del proceso, después vamos a ver bien las características del allanamiento, antes de la sentencia, ¿no? Por supuesto. Pero a los efectos de la exhibición de costas, tiene que reunir estas características, es decir, tiene que ser real, incondicionado, oportuno, total. ¿Y qué significa cada uno de estos? Bueno, básicamente que sea un allanamiento real es que sea inequívoco, preciso, es decir, que no tiene que haber lugar a dudas de que se está allanando a la pretensión del actor. Que sea incondicionado, que el demandado no diga, bueno, si me allano, pero siempre y cuando el actor cumpla con... No, el allanamiento tiene que ser incondicionado. Que sea oportuno, bueno, que el allanamiento se dé en las oportunidades que leíamos de recién, de los incisos 1 y 2 del artículo 70. Que sea total, implica que se allane sobre toda la pretensión y no sobre solamente algún aspecto. Y que sea efectivo, implica que
el allanado, digamos que el demandado, cumpla con la prestación que se está exigiendo. Si es una entrega o una suma de dinero, bueno, cumpla con el capital, con los intereses, con las costas y con las costas del proceso. Si estamos hablando de, por ejemplo, un proceso de desalojo, bueno, que se allane y que entregue la cosa, que entregue el inmueble. Es decir, exige para que haya una exhibición de costas un allanamiento que sea efectivo. Porque ya vamos a ver que cuando vean allanamiento en la parte de modos anormales, el allanamiento puede ser con cumplimiento o sin cumplimiento. ¿Sí? El allanamiento puede ser, como decíamos recién, en la demanda, pero puede ser también en la etapa probatoria. Es decir, a los efectos de la exhibición de costas, tiene que ser real, oportuno, incondicional, total y efectivo. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cualquier cosa? Como recién me dicen. A ver qué dice Claudia. Dice el artículo 70, excepciones, no paga honorarios el abogado, peritos, aporte, ley, etc. Ahora vemos después, Claudia, qué es costas por su orden. Ahora lo explicamos en un ratito. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, ahí escucho. Claro, porque acá dice que no paga los honorarios, dice, o sea, que no paga los honorarios del abogado, de la contraria. ¿Te referís al artículo 70? El artículo 70 dice que... Yo estaba leyendo, capaz que estoy equivocada. A ver. Que no se impondrás costas al vencido. No se impondrá costas al vencido. Sí, artículo 70 dice excepciones. No se impondrán costas al vencido. No se impondrán costas al vencido, inciso 1 y 2. No estaría entendiendo la consulta, Claudia. Supongo que... pues dice, no se impondrán costas al vencido. Claro. Dice. Claro. Por eso es una excepción al principio general. Si, por ejemplo, cuando... Lo que yo digo es, cuando el principio general se impone al vencido. En el artículo 70 contempla la excepción del allanamiento. Quien se allana no deja de ser vencido en cuanto al proceso. ¿Por qué? Porque pierde, porque tiene que cumplir o cumple si el allanamiento es efectivo. Ahora, ese demandado que se allana, que es vencido, se lo va a eximir de costas si se cumplen los requisitos establecidos por la norma. Que el allanamiento sea oportuno, es decir, que se allane en los impuestos del inciso 1 y 2, y que el allanamiento sea real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. En ese contexto, ¿sí?, el vencido se exime de pago de las costas. Si no se dan estas características, no se lo va a eximir y el vencido va a correr por principio general y se le van a imponer a él. ¿Claudia? ¿Quedó claro? Perfecto, buenísimo. Bien, después el artículo 76, que está íntimamente vinculado con esto, hace referencia a las costas al vencedor, que es más o menos, está íntimamente vinculada porque dice, cuando de los antecedentes del proceso resultase que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla, el actor será condenado en costa. Acá se refiere otra vez al allanamiento, y es lo que hablábamos hoy, por ejemplo, en el ejemplo del comodato. Es decir, esa actitud que tuvo el actor, que hasta podría ser rayana con la mala fe, ¿sí?, de decir, bueno, de no interpelar extrajudicialmente o de no requerir el cumplimiento de la obligación extrajudicialmente cuando no había constitución en mora todavía, por esa conducta es que es una especie de sanción esa imposición de costas al vencedor, digamos. El artículo 71 contempla lo que se conoce como el vencimiento parcial y mutuo. Dice lo siguiente: si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. ¿Cuándo se puede configurar este vencimiento parcial y mutuo? Un ejemplo típico es que en un proceso haya una demanda, pero también el demandado interponga una reconvención. ¿Todos saben más o menos qué es una reconvención? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Bien, perfecto.
La reconvención es ni más ni menos que el demandado, en el marco de ese proceso, incorpora una pretensión contra el actor. ¿Sí? Entonces, es como que hay dos demandas. Demanda del actor contra el demandado y demanda del demandado contra el actor. ¿Sí? Entonces, el actor es actor reconvenido y el demandado es demandado reconveniente. Si en ¿cuál puede ser el resultado de ese proceso? Que se haga lugar a la demanda y se haga lugar a la reconvención, que se rechace la demanda y se rechace la reconvención, que se haga lugar a la demanda y se rechace la reconvención, o al revés, que se rechace la demanda y se haga lugar a la reconvención. O sea, varias pueden ser los resultados. En función de esos resultados obtenidos, es que podría configurarse que haya un vencimiento parcial y mutuo. Es decir, si se hace lugar a la demanda y a la reconvención, hay quienes ganan. Los dos. Uno gana en relación a la demanda, el otro gana en relación a la convención. Uno es vencido y también vencedor, dependiendo de cuál sea, desde qué perspectiva lo observemos. Entonces, en eso... una consulta. Sí, claro, Nazaret. Hola, sí. Buen día. Hola. ¿Y si el proceso concluye con una transacción en donde ambos... eso es un supuesto también de Nazaret, ese es un supuesto de excepción que lo vemos ahora un poquito porque en la transacción lo que hay es un acuerdo. ¿Sí? Tanto en la transacción como en la conciliación hay un acuerdo. Lo vemos ahora en un segundito. Bien. Sería otro supuesto de excepción. Pero el vencimiento parcial y mutuo es cuando se produce este vencimiento, por ejemplo, se hace lugar a la demanda y a la reconvención, entonces el juez ahí no puede imponer las costas del proceso a una parte sola. Es decir, supongamos, bueno, se imponen al demandado, pero el demandado ganó en relación a la reconvención. O, por ejemplo, prosperó alguna defensa. ¿Sí? Prosperó alguna defensa del demandado. Entonces, en ese caso, lo puede el juez prudencialmente establecer. ¿Cómo puede establecerlo? Puede ser que establezca las costas por su orden, como decíamos hoy. ¿Qué significa? Que cada uno va a pagar las costas que ha generado y las costas que sean comunes las pagan por mitades. Puede ser también que se establezcan porcentajes de imposición de costas, 50% del actor y 50% del demandado. Entonces todas las costas se pagan así por mitades. Puede ser que se impongan 70-30. También puede ser que si estamos en una demanda y reconvención, que por la acción promovida por el actor se impongan costas al demandado y por la acción promovida por el demandado se impongan costas al actor, ¿sí? Porque un reclamo puede ser, no sé, de 100.000 pesos y el otro reclamo puede ser de 1.000.000 de pesos. Entonces, ahí las costas y el monto de las costas va a ser diferente. Entonces, se pueden dar muchísimas situaciones a tener en cuenta. Otro punto es el de la pluspetición inexcusable. Verdaderamente es interesante, el artículo 72, el tema de la pluspetición inexcusable, a pesar de que no he visto yo hasta el momento, en los años que me he desempeñado, un pedido de pluspetición inexcusable. Pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta y saber que podría resultar aplicable. ¿Qué dice el artículo 72? Pluspetición inexcusable en términos generales es cuando el actor que recurre a la justicia y efectúa un reclamo pide más. No, Daniela, todavía no tomé asistencia. En un ratito tomo asistencia, a mitad de la clase. Entonces, es cuando el actor efectúa un reclamo excediéndose de lo que por derecho le corresponde. ¿Sí? Es decir, reclama mucho más de lo que tiene derecho a percibir. ¿Qué dice el artículo 70? El artículo 72, perdón. El litigante que incurriera en pluspetición inexcusable será condenado en costas si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia. Eso significa que siempre que hay pluspetición inexcusable, es decir, siempre que el actor pida mucho más de lo que le corresponde, ¿se va a eximir de costas? No, porque acá lo que exige es que, fíjense, miro para acá para el costado porque tengo el código, pero eso es acá al costado, por eso. Hubiese admitido que la parte contraria, que el demandado, admita al menos el monto de la condena. Entonces, el actor inicia una demanda y me reclama 1.000.000 de pesos. Yo no me allano 1.000.000 de pesos, porque en realidad no tiene derecho a 1.000.000 de pesos.
Ahora, tiene derecho, sí, a 200.000 pesos. Entonces, ¿qué hago? Yo reconozco que el reclamo debería prosperar por 200.000 pesos. Si la sentencia hace lugar a la demanda y condena a pagar 200.000 pesos, ahí se configuraría la prescripción inexcusable. ¿Sí? Porque el demandado reconoció hasta el monto de condena. Eso solo no basta. ¿Sí? También dice, si ambas partes incurrieron en pluspetición inexcusable, puede ser que haya actor y demandado, demanda y reconvención, perdón. Si ambas partes incurren en pluspetición, requerirá lo dispuesto en el artículo precedente, vencimiento parcial y mutuo, y dice, no se entenderá que hay pluspetición inexcusable a los efectos determinados en este artículo cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, es decir, cuando el actor inicia el proceso pero no tiene a ciencia cierta o no conoce a ciencia cierta cuál es el monto objetivamente de condena, cuando el juicio depende de juicio pericial o de rendición de cuentas, o cuando las pretensiones de las partes no fuesen reducidas por la condena en más de un 20%. Es decir, porque hay un juego ahí en cuanto a los valores de que se podría llegar a exceder o haber un exceso por parte del actor. Es decir, en el ejemplo que di recién, se reduce mucho más de un 20%. ¿Sí? Es decir, reclamó 1.000.000 de pesos, hasta el 20% que es que se reduzca hasta 800.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo la sentencia de condena lo reduce a 900.000, ahí ya no estaría configurada la pluspetición inexcusable. ¿Soy claro en esto? Porque a veces puede llegar a generar alguna confusión. Lo mismo, lo que decía al principio, cuando dependiese legalmente del arbitrio judicial. Si, por ejemplo, en el caso, no sé, estaba pensando ayer cuando planificaba la clase, digo, puede llegar a ser un supuesto en donde se reclame un derecho del consumidor y se pida el daño punitivo. Por ejemplo, el daño punitivo no es un daño objetivo, mensurable, sino que depende del arbitrio judicial. Entonces, en ese caso, no va a configurarse una pluspetición inexcusable. ¿Sí? Pero bueno, tengan en presente, les decía, no se utiliza mucho esta figura, pero tenganlo presente que el código la contempla de esa manera. Ahora sí llegamos a lo que planteaba Nazaret en cuanto a lo que la conciliación o a la transacción. En cuanto a la transacción o la conciliación, ¿qué implica? Los detalles y las diferencias entre transacción y conciliación la vamos a ver después, porque son modos anormales de culminación del proceso. ¿Sí? La vamos a ver cuando veamos modos anormales. Pero lo que implica tanto la conciliación como la transacción es que las partes se ponen de acuerdo en poner fin al litigio porque justamente arriban a un acuerdo en torno al derecho que se está debatiendo, a la cuestión que se está debatiendo. Es muy común, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, ¿sí? Que haya acuerdos en donde el actor sufrió un accidente, entonces le inicia una demanda al demandado y a la citada en garantía, ¿sí? Que es la compañía de seguro. Y muchas veces se inicia el proceso, avanza el proceso y llega a un punto en el cual las partes se ponen de acuerdo, sea en el marco de una conciliación, sea en el marco de una transacción. Y celebran un acuerdo, y por ejemplo, en ese caso, no sé, acuerdan que la citada en garantía le va a abonar la suma de 150.000 pesos al actor en efectivo dentro de los 10 días de quedar firme la homologación, por ejemplo. Entonces ahí ya no hay necesidad de una sentencia definitiva que analice la prueba, ya las partes se pusieron de acuerdo en torno a. ¿Cómo se deben imponer las costas en el caso de transacción o conciliación? Como es un acuerdo, como estamos hablando de un acuerdo, siempre tenemos que estar a los términos del acuerdo. En ese caso, y ahí respondo a la pregunta que me hacía Nazaret hace un ratito, en ese caso, las partes podrían ponerse de acuerdo en torno a la imposición de las costas. Es decir, y muchas veces se hace, en donde, bueno, se dice que en un punto del acuerdo, que las costas van a ser soportadas, por ejemplo, por la citada en garantía. ¿Sí? Que es la compañía de aseguradoras, que es generalmente quien paga los gastos y la indemnización. Pero también podría suceder que nada se diga en el acuerdo, o podrían acordar otra cosa, podrían acordar que las costas por su orden, que las costas por mitades, pero generalmente si yo soy el actor y me están reconociendo un derecho, y bueno, yo no quiero pagar las costas, y voy a dar la firma para el acuerdo siempre y cuando a mí me exima de costas. Esa es una cuestión
que está dentro de la negociación. Pero si en el acuerdo no se pone nada, es decir, en torno a las costas y a quién va a hacerse cargo de las costas se imponen por su orden, ¿sí? Insisto, por su orden implica que las costas generadas por cada uno van a ser soportadas por cada una de las partes. Ejemplo típico, las costas de mi abogado las voy a tener que pagar yo. Las costas del abogado del demandado las va a tener que pagar el demandado, ¿sí? Si hubo alguna pericia que sea común, la vamos a pagar por mitad. La mitad la pago el actor, la mitad la paga el demandado. Eso sería costas por su orden. ¿Quedó claro, Nazaret? Es una pregunta que habías hecho vos. ¿Sí? Perfecto. ¿Otra pregunta? Bien. Sí. Creo que Claudia estaba preguntando si apagó el micrófono, Claudia. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. El punto anterior, ¿cómo se puede saber el tema que como por ejemplo, se puede pagar las partes en concepto de costas 70 o 80%? ¿Esto cómo se puede llegar a conocer la deducción que hace el juez o lo hace? Se escucha muy bajito, Claudia. ¿Te referís a cómo se distribuye, o sea, efectivamente las costas? Claro, fíjese que yo se lo decía tocado para que usted me pueda escuchar porque no tengo bien buen audio. Entiendo el tema anterior, duda, artículo 70, sobre ejemplo, ¿cómo deduce el juez que las partes de ese porcentaje se tienen a pagar en concepto de costas? No, el juez lo que va a hacer, el juez impone costas, como dijimos al principio, al momento de la sentencia, ¿sí? Al momento de la sentencia va a dictar sentencia. Si hace lugar a la demanda, es decir, pierde el demandado, va a imponer las costas, principio objetivo de la derrota, si no encuentra mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota. Entonces, se hace lugar a la demanda y se imponen costas al demandado vencido, ¿sí? Vamos siempre con el ejemplo típico de demandado vencido para no confundir. Si encuentra mérito para distribuir las costas, bueno, en ese caso, lo que va a hacer es evaluar el cuadro de situación. ¿Cuál fue el éxito que obtuvo el actor? Si obtuvo éxito el demandado, por ejemplo, en alguna de sus pretensiones, en alguna de sus defensas, mejor dicho, por parte del demandado. También podríamos estar hablando de las costas en alzada, es decir, las costas por un recurso de apelación, que prospere un aspecto del recurso y no prospere otros aspectos del recurso. Entonces, eso es algo que va a evaluar prudencialmente el juez. No es tampoco un cálculo matemático de que el juez va a sacar cuentas y va a hacer, bueno, 57,8% para... No. Prudencialmente el juez lo va a establecer, como decíamos recién, en el caso de teniendo en consideración el éxito obtenido por el actor y el éxito de alguna defensa del demandado, como decía usted, Claudia, acá, podría establecerlas en un 70-30. Es decir, si el actor prospera en gran parte de su reclamo, pero no todo su reclamo, es decir, hay pretensiones, puede haber pretensiones independientes. Por ejemplo, puede haber un juicio de escrituración y en el juicio de escrituración también un juicio de daños y perjuicios, o sea, todo en un mismo proceso. Se hace lugar a la escrituración y se rechaza daños y perjuicios. Entonces, en ese caso, el juez es algo que el juez lo va a evaluar. Por eso nosotros hablamos de aspectos generales, pero después en cada expediente es un mundo y hay que analizarlo minuciosamente y ver de qué manera se tienen que distribuir. Por eso es una tarea que hace el juez y lo hace al momento del dictado de la sentencia definitiva. ¿No sé, quedó respondido, Claudia, la pregunta? Perfecto, buenísimo. El desistimiento que es otro modo anormal de culminación del proceso. También aquí no vimos todavía modos anormales, lo vamos a ver más adelante, pero implica que el actor puede desistir, ¿sí?, de la acción o del derecho de un proceso y el proceso finaliza. No vamos a dar detalles también, no vamos a hacer una digresión para explicarlo qué es el desistimiento, pero básicamente él es el actor el que decide, bueno, poner fin al proceso y dice, no sigamos avanzando, desisto de esta acción o desisto del derecho. ¿El desistimiento también se puede dar en cualquier momento del proceso o antes de iniciado? Como el allanamiento.
por ejemplo? Antes de iniciado sería imposible. Porque estamos hablando de que el desistimiento sería un modo anormal de culminación de un proceso. Por lo tanto, claro. necesitamos un proceso vivo para que pueda configurarse el desistimiento. En el caso del allanamiento también necesitas un proceso. El allanamiento lo realiza el demandado, ya tenés un proceso iniciado. ¿Sí? En todo caso, lo que puede hacer el actor es no promover la demanda, es decir, no interponer la demanda. Pero el desistimiento, una vez que iniciaste la demanda, que se interpuso la demanda, que ya digamos, se inició la instancia, después el actor se va a poder desistir del proceso en cualquier momento. Siempre tengan en cuenta cuando hablamos, y esto es un avance para cuando vean modos anormales, que tenemos el modo normal de culminación del proceso, que es la sentencia, y tenemos el modo anormal de culminación del proceso, que son todos estos que estamos viendo. Desistimiento, allanamiento, conciliación, transacción y caducidad. ¿Sí? Un proceso no puede terminar por dos formas. ¿Sí? Vamos al ejemplo típico, actor demandado y nada más. Uno contra un actor demandado. No termina por dos formas. Entonces, un proceso termina o por un modo anormal o por un modo normal. ¿Sí? Entonces, si tenemos una sentencia definitiva, ya no va a poder haber un desistimiento por parte del actor, porque el proceso ya terminó de un modo normal. Si ya tenemos una sentencia definitiva firme, no va a poder haber una transacción o una conciliación. ¿Por qué? Porque ya tenemos una sentencia firme que reconoce el derecho. El proceso ya terminó de un modo normal. ¿Me explico? Esto siempre quiero hacer esta aclaración que vale la pena, porque a veces se presta a confusión. En cuanto al desistimiento, las partes, digamos acá, en el caso del desistimiento, que quien desiste es el actor, básicamente las costas se imponen a quien desiste. ¿Sí? Por supuesto que podría haber un acuerdo entre las partes de decir que el actor diga, bueno, yo desisto, pero si hacemos un acuerdo en cuanto a las costas, ¿podría haberlo? Sí, podría haber algo así. No es lo más común, pero podría existir algo de esa naturaleza. Pero si no, las costas se imponen a quien desiste. Salvo que el desistimiento, y esto es importante, obedezca a cambios en la legislación o en la jurisprudencia. Por supuesto que no cualquier cambio en la legislación o en la jurisprudencia, porque si yo estoy litigando en un juicio de daños y perjuicios por un accidente de tránsito y hay un cambio en la legislación laboral o un cambio en la legislación fiscal, no influye para nada en el proceso. Tiene que ser un cambio en la legislación o en la jurisprudencia que influya en ese proceso y que justifique que yo desista, porque digo, bueno, no, ante el cambio de esta legislación y jurisprudencia, yo me veo desfavorecido y no se me va a reconocer mi derecho de sentencia. Entonces, ¿qué hago? Desisto. Cuando ese desistimiento se produce con esas características, en ese caso podrá, por ejemplo, imponerse las costas por su orden. ¿Sí? No se van, o mejor dicho, no se van a imponer al que desiste. Cecilia, ¿querés habilitar el micrófono? Cecilia Lamy, que pregunta acá sobre el equilibrio en caso de reconvención. Sí, perdón, la escribí tarde la pregunta, justo había terminado el tema. Quería saber si el equilibrio en las costas, del que habló recién, se podía dar en caso de reconvención o era solamente en demanda. En realidad no sé si yo utilicé la palabra equilibrio, no sé si se trata de equilibrio, sino que el juez lo que tiene que hacer es valorar las circunstancias del caso y en función de eso tomar una decisión en torno a las costas. En el caso de demanda y reconvención, por ejemplo, ahí lo que tiene que evaluar el juez es el éxito de cada una de las acciones, ¿sí? De cada una de las pretensiones, de la pretensión del actor y de la pretensión del demandado. En función del resultado de esas pretensiones, ahí tiene que producir la imposición de costas. Por ejemplo, si se hace lugar a la demanda, ¿sí? Interpuesta por el actor, y la reconvención es rechazada, y bueno, las costas van a ser interpuestas al demandado reconvenido, al demandado reconveniente, perdón. Las costas de todo el proceso, ya sea de la expresión que interpuso el actor o de la del demandado. Ahora, si ganan los dos, si los dos resultan, digamos, vencedores, el actor gana de la demanda que interpuso y el demandado gana en la reconvención que interpuso, ¿sí? Ahí las costas van a tener que ser diferentes. Entonces, de repente, el juez podría tomar la decisión de imponer costas por su orden, por ejemplo, o podría tomar la decisión de distinguirlas, como muchas veces sucede,
que hacen los jueces, la distinguen y dicen, bueno, por la acción promovida por el actor, impongo las costas al demandado vencido. Por la reconvención interpuesta por el demandado reconveniente, interpongo las costas al actor vencido. Que eso es lo que se hace generalmente, porque las pretensiones son diferentes, los montos económicos no son iguales muchas veces, entonces las regulaciones de honorarios también varían en torno a esas circunstancias. ¿Me explico? Entonces, pero eso es algo que prudencialmente lo va a estipular el juez, lo va a tener en cuenta el juez al momento del dictado de la sentencia. ¿Quedó claro, Cecilia? Sí, sí, lo entendí, gracias. Perfecto, no, por nada, contrario. Bien, en cuanto a la caducidad de instancia, que es otro de los modos anormales de culminación de proceso, tengamos en cuenta que no hay una norma específica que establezca cómo se deben imponer las costas en la caducidad de instancia. Sin embargo, bueno, perdón, yo doy por supuesto que todo el mundo sabe qué es caducidad de instancia. Caducidad de instancia, en términos generales y sin entrar en precisiones, es cuando un proceso finaliza por inactividad procesal. ¿Sí? Cuando pasa determinado tiempo sin que haya actividad procesal útil, ¿sí? El proceso caduca, finaliza. Es un modo normal de culminación del proceso. Se requieren requisitos en la provincia de Buenos Aires que haya intimación, etcétera, etcétera. Pero no entremos en detalles. ¿A quién se imponen las cosas en caso de caducidad? Al que provocó la caducidad, es decir, a quien no realizó actividad útil y que como consecuencia de esa inactividad, ¿sí? Derivó en una caducidad de instancia. ¿Sí? Si estamos hablando de la caducidad de primera instancia, ¿sí? Y tenemos simplemente lo que sería una demanda, bueno, el actor no realiza actividad útil, decreta la caducidad de instancia y le va a imponer las costas al actor. ¿Sí? Bien. Ya estamos medio jugados con el tiempo. Bueno, quedan otros temas que son interesantes antes de pasar, por ejemplo, en el caso de litisconsorcio, artículo 75. ¿Qué dice litisconsorcio? En el caso de litisconsorcio, las cuotas se distribuirán entre los litisconsortes, ¿sí? Se distribuirán entre los litisconsortes que existan digamos, en la parte vencida. Por ejemplo, prospera la demanda en la parte demandada, ya constituida por un litisconsorcio, se van a distribuir entre los litisconsortes. Dice, salvo por la naturaleza de la obligación correspondiente a la condena solidaria. Si la obligación principal, que es la que se está reclamando en el proceso, ¿sí? Reviste carácter solidario, es una obligación solidaria, ¿sí? Entonces las costas también van a correr la misma suerte, lo cual significa que se van a imponer las costas a la parte demandada en general, pero cuando vayamos a hacer efectivos, por ejemplo, los honorarios, vamos a poder ir por la totalidad contra cualquiera de los litisconsortes. Eso es en el ejemplo de la solidaridad. Y también dice el 75, cuando el interés de cada uno de ellos represente en el juicio, cuando el interés que cada uno de ellos, de los litisconsortes, representase en el juicio, ofreciese considerables diferencias, podrá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés. Eso se establece cuando hay diferencias en lo que hace a la pretensión en relación a cada uno de los litisconsortes. Porque, por ejemplo, a uno, no son los supuestos más comunes, insisto, como la pluspetición inexcusable, este caso tampoco es un supuesto común, pero puede ser que la pretensión sea mucho mayor en torno a un litisconsorte y muchísimo menor en torno a otro, ¿sí? Entonces en eso el juez puede valorarlo, puede tenerlo en cuenta y distribuirlo de una manera diferente. Costas en los incidentes, en el artículo 69, aquí lo interesante de las costas en los incidentes es que el principio objetivo de la derrota cobra un mayor protagonismo, ¿sí? Es decir, las costas al vencido es más riguroso. Porque fíjense que el artículo 69 dice, en los incidentes también regirá lo establecido en la primera parte del artículo anterior. Costas al vencido, artículo anterior 68, principio general. Pudiendo eximirse de las costas únicamente cuando se tratase cuestiones dudosas de derecho. Fíjense, dice, pudiendo eximirse de las costas únicamente. Es decir, el único supuesto que contempla la norma, el artículo 69, para poder eximirse de costas, es que se traten de cuestiones dudosas de derecho. ¿Sí? Esos son los únicos casos. Si no,
el principio objetivo de la derrota es más riguroso y las costas se imponen al vencido siempre. Disculpe, doctor, ¿podría dar algún ejemplo sobre las cuestiones dudosas de derecho? ¿Cuál sería un claro ejemplo? No, cuestiones dudosas de derecho es cuando, por ejemplo, no hay pacífica doctrina o jurisprudencia en torno a un tema a debatir. ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, podría llegar a suceder que ustedes saben que las cámaras de apelaciones están distribuidas muchas veces, por ejemplo en Mar del Plata hay 3 salas, en otras hay 2 salas, y que no haya coincidencia entre las salas en torno a un tema. Entonces, en ese caso, podríamos decir que es una cuestión dudosa de derecho. ¿Sí? Es decir, ¿qué hace? Uno siempre se tiene que poner, más allá de que van a ser van a ser colegas y van a tener que litigar, pero uno siempre se tiene que poner del lado de la parte. ¿Qué hago? ¿Promuevo la acción? ¿No la promuevo? ¿Planteo el incidente? ¿No lo planteo? Bueno, me fijo en la jurisprudencia. En la jurisprudencia o en la doctrina. Y en la doctrina está el tema debatido. En la jurisprudencia está el tema debatido. Bueno, eso es una cuestión que podría configurarse como una cuestión dudosa de derecho. El tema de las costas. En lo que hace a la defensa de prescripción. Esto tengan en cuenta que el Código de la Provincia de Buenos Aires no prevé ningún artículo que se refiera a la cuestión de la prescripción. Sí lo hace el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el artículo 76. ¿Qué dice el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Si el actor se allanase a la prescripción opuesta, las costas se distribuirán en el orden causal. La prescripción, en términos generales, bueno, ustedes lo saben por obligaciones, cuando digamos, la prescripción es la adquisición o pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. ¿Sí? El supuesto del artículo se está refiriendo a la prescripción liberatoria. ¿Qué pasa? La prescripción, yo podría interponer una demanda por una obligación que se encuentre prescripta, es la pregunta. Y digamos que sí. ¿Por qué? Porque en realidad la prescripción no puede ser planteada o no puede ser resuelta de oficio por el juez. Si yo promuevo una acción y mi acción está prescripta, el juez no puede de oficio decretar la prescripción de la acción. La prescripción siempre es a pedido de parte. ¿Sí? Entonces, el actor promueve la acción y si la parte contraria plantea la prescripción y de esa prescripción el actor se allana, en ese caso, las costas, dice el artículo, dice el Código Procesal de la Nación, se deben imponer en el orden causal. ¿Por qué? Porque podría no haberse allanado y seguir adelante el proceso. No haber opuesto la prescripción y seguir adelante el proceso. Entonces, el allanamiento frente a la prescripción se imponen las costas en el orden causal. Si bien en la provincia, insisto, no hay una norma específica, la jurisprudencia toma este criterio. Natalia, ¿querés activar el micrófono y hacer la pregunta? Dice, cuando estuviéramos en una laguna legal, ¿a qué te referís específicamente, Natalia? Ahí está. No, cuando decían del artículo 69 de los incidentes de dudosos de derecho, si es cuando se está en una laguna legal, pero después usted explicó que era cuando las cámaras se ponían de acuerdo. Sí, no, el tema de la laguna legal, la duda que a mí me genera, al haber una laguna, sí. O sea, es muy precisa la pregunta, tendríamos que tener en cuenta de dónde surgiría el derecho para hacer el planteo que hacemos, ¿sí? Del incidente, en cuanto a la laguna. Quizás tendríamos que ver el caso concreto para poder hacer esa distinción. Me deja pensando con el tema de si una laguna podría llegar a ser una cuestión, digamos, dudosa de derecho. Frente a la laguna, quizás lo que podríamos decir es que pueden haber varias interpretaciones de cómo resolver la cuestión, lo cual podría habilitar una excepción al principio general. Podría llegar a ser el supuesto, pero no me figura en la cabeza ahora un caso específico. ¿Cuál es el artículo del Código Procesal de la Nación que mencionaste recién? ¿De prescripción? Sí. El 76. Igual yo después le subo un PowerPoint al Classroom y ahí van a tener... bien, bien. Bien. Costas. ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto a las costas? Quedó por ahí costas en respecto de las nulidades. Cuando se plantea un incidente de nulidad, en ese caso, el que dio lugar a la nulidad
es quien debe cargar con las costas, ¿sí? Eso ténganlo presente. Independientemente de que después se allane. Si, por más que se allane frente a un incidente de nulidad, si el que se allana fue el que generó la nulidad procesal, bueno, en ese caso el allanamiento no va a tener ninguna validez y se le van a imponer las costas. ¿Alguna duda, alguna pregunta en costas? ¿No? Bueno, les pido por favor a los que no tienen activado la cámara, vamos a tomar asistencia ahora, que activen la cámara y espero que estén todos con... Disculpe, doctor, ahí le había planteado una pregunta en el chat. Ah, bien. Horacio, cuando los honorarios son regulados judicialmente y se encuentran firmes, ¿los abogados pueden perseguir el cobro únicamente contra el condenado en costas? Eso es un tema de honorario, justamente, Horacio, que lo vemos al final, pero bueno, capaz que no llegamos a verlo por el horario, pero se lo contesto ahora. Dice, Horacio lo que pregunta es, cuando los honorarios son regulados judicialmente, es decir, estamos en un proceso, sentencia firme y regula honorarios. Y estos honorarios se encuentran firmes, es decir, ya está en condiciones el abogado de percibir estos honorarios. ¿Los abogados pueden únicamente ir contra el condenado en costas? Los abogados pueden ir contra el condenado en costas, pero también pueden ir contra su cliente. ¿Sí? A veces coincide que el cliente es el condenado en costas, por lo tanto van a poder ir solamente contra él. Pero si su cliente no es el condenado en costas, es decir, ustedes ganaron, ustedes pueden ir contra el condenado en costas, contra la parte contra él, o pueden ir contra su cliente. Si van contra su cliente se le paga los honorarios y después su cliente va a poder ir por repetición contra el condenado en costas. ¿Quedó contestado, Horacio, la pregunta? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bien. Vamos a tomar asistencia. Denme un minutito, ya tomo asistencia. ¿Profe? Sí. ¿Profesor? Sí. ¿Sabe que subieron 3 trabajos prácticos al Classroom? Ajá. Sí, hay uno de competencia que es para el lunes. Los otros 2 no me quedó claro la fecha de entrega. ¿Sabe por casualidad? No, yo tenía entendido el de competencia. Si no tiene fecha de entrega, yo ahora después le pregunto a la doctora Jiménez Bauer cuál es la fecha de entrega, pero no se aplica porque si no tiene fecha de entrega, quizás hasta el primer parcial tienen tiempo, o les digo después a la doctora Jiménez Bauer que publique bien la fecha de entrega, ¿sí? Yo justo esos no los llegué a ver, pero sí vi que habían publicado el de competencia, pero no los otros. Ah, ahí están diciendo... Ah, perfecto. Listo, muy bien, gracias. No, al contrario. Perfecto.
todos figuran con su nombre y apellido, ¿no? Porque recién, eso es muy importante que lo dijimos el primer día. Sí, todos figuran con su nombre y apellido. Acá hay una que dice, Josefa es apellido. No, o es Josefa, capaz el apellido. No te escucho, Josefa. No, activás no tenés activado el audio. Si no, si querés escribir en el chat cuál es tu apellido. Así que bueno, esto ténganlo presente siempre para tomar asistencia. Josefa Bermúdez, perfecto. En la medida de la posibilidad, intervengan con, como decíamos, con la cámara habilitada y con el nombre y el apellido completo, ¿sí? Porque muchas veces utilizan el Zoom, y a mí me pasa a veces que utilizo el Zoom en otros ámbitos y te queda el nombre o el nick de otras reuniones. Siempre tengan el nombre y el apellido completo, así nos facilita la asistencia. Listo, ya está tomada la asistencia, vamos a pasar de tema ahora. Bien, vamos a ver beneficio de litigar sin gastos. A ver, acá, este sería. Ahí estamos. Bien, disculpen, con la tecnología un pequeño error y ahora sí. Perfecto. Bien, habíamos hablado que cuando iniciamos y hablamos... Yo aparezco como Carla Romero. Carla Romero, sí. Una familia... No hay problema, sí, está Carla Romero. Bien. Vamos a ver beneficios de litigar sin gastos. Cuando iniciamos a hablar de costas, que hablamos que las costas implicaban los gastos del proceso, dijimos que el proceso insume tiempo, esfuerzo y dinero. Ahora bien, el hecho de que haya gastos que se tengan que pagar, por ejemplo, al inicio del proceso, como la casa de justicia, la sobretasa de justicia, eso no puede constituir una valla para el acceso a la justicia, para que las personas que lo necesiten recurran al Poder Judicial en protección de sus derechos. Eso no puede ser una valla infranqueable. Entonces, si hay personas que no tienen, digamos, los recursos suficientes para afrontar los gastos que insume el proceso, bueno, cuentan con una franquicia que es el beneficio de litigar sin gastos. Este beneficio de litigar sin gastos, en función de lo que acabo de decir, tiene su correlato en los artículos 10 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por supuesto, no me lo acuerdo de memoria, lo acabo de leer, pero eso es, digamos, el fundamento constitucional y convencional del que justifican, digamos, la existencia del beneficio de litigar sin gastos. ¿Cuál es la oportunidad para pedir el beneficio de litigar? Tengan en cuenta que el beneficio de litigar sin gastos puede ser pedido por el actor, por el demandado, por cualquier... Perdón, repite los artículos, por favor. Después van a estar subidos en el PowerPoint que les voy a subir, así que quédate tranquilo, Carla, con eso. La oportunidad de la petición. La petición la podemos realizar antes de iniciar el proceso, la podemos iniciar con la misma demanda que estamos promoviendo o con posterioridad, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos una demanda, ahí mismo también planteamos o se pide el beneficio de litigar sin gastos, porque justamente lo que se quiere hacer es eximir del pago de la tasa de justicia. ¿Por qué? Porque tengan presente que la oportunidad es muy importante. ¿Por qué? Porque la concesión del beneficio de litigar sin gastos en la provincia de Buenos Aires no tiene efecto retroactivo. Entonces,
Los gastos que fueron devengados son gastos que, si cuento con el beneficio de litigar sin gastos, cuando se devenga, listo, no tengo problema, no se tienen que pagar. Ahora, si no cuento con el beneficio de litigar sin gastos, están devengados, tengo que pagar. El ejemplo típico, yo interpongo la demanda, solicito el beneficio de litigar sin gastos. Como lo pedí con la demanda, después, más adelante, hay una resolución que me hace lugar al beneficio de litigar sin gastos, lo pedí en la demanda, no pago la tasa de justicia. Ahora, si yo promoví la demanda, no pido el beneficio de litigar sin gastos, no lo pedí antes ni tampoco lo pedí con la demanda, sino que lo pido después, por más que a futuro, después, lo pido, supongamos, 2 meses después, el juez me hace lugar al beneficio de litigar sin gastos, pero ello no implica que yo no tenga que pagar la tasa de justicia. Porque la tasa de justicia se devengó al momento en que yo planteé la acción, al momento en que yo interpuse la demanda. Entonces, si yo me quiero eximir del pago de la tasa de justicia, tengo que plantear el beneficio de litigar sin gastos conjuntamente con, o antes, o conjuntamente con la demanda. ¿Sí? Es decir, no tiene efecto retroactivo. Eso ténganlo siempre presente, porque es muy importante. Requisitos para el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos se solicita, hay un pequeño trámite, ¿sí? Una pequeña tramitación, un pequeño procedimiento, y después el juez decide si otorga o no el beneficio. No es algo que es automático, ¿sí? Después va a tener que valorar y evaluar si la persona merece o no el beneficio de litigar sin gastos. ¿Y qué tenemos que, cuáles son los requisitos? Que quien lo solicita carezca de recursos y que tenga una necesidad de litigar, ¿sí? Ya sea por un derecho propio o por un derecho de un hijo menor, por ejemplo, dice cónyuge también el código. Carencia de recursos, no identificamos carencia de recursos con una indigencia, con un estado de pobreza absoluta, no. Carencia de recursos es carencia de recursos a los fines de afrontar los gastos de ese proceso. Por ejemplo, una persona se le puede conceder el beneficio de litigar sin gasto en un proceso y en otro no, porque un proceso es por 100.000 pesos y tiene recursos para pagar la tasa de justicia de 100.000 pesos, y en otro... Sí, Janina, no hay problema. Que tengas buen día. Y en otro proceso puede suceder que reclame 20 por 20 millones de pesos, entonces la tasa de justicia va a ser mucho mayor y no está en condiciones para afrontar esa tasa de justicia. ¿Sí? Entonces, el estado, digamos, económico o patrimonial de la parte que lo pide es en función también de la entidad que tiene el proceso. Y bueno, y la necesidad, decíamos, de reclamar o de participar en un proceso judicial. Tanto la carencia de recursos como esa necesidad están sujetas, por supuesto, a la apreciación judicial. Cuando nosotros vamos a pedir el beneficio, cuando solicitamos si se puede solicitar en cualquier proceso, pregunta Cecilia, sí, porque sí, en cualquier proceso, obviamente vamos a solicitar en aquellos procesos en donde conlleven gastos. Sí, yo estoy pensando en un caso raro, en lo que es proceso de conocimiento, en todos vamos a poder pedir el beneficio de litigar sin gastos, sin duda. En cuanto a los requisitos de la solicitud o demanda de beneficio de litigar sin gastos, CAMS señala, y CAMS, es importante lo que dice CAMS porque CAMS tiene un libro sobre beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Es un libro específico de beneficio, muy interesante, muy bien hecho, que señala que tiene que reunir todos los requisitos del 330. El 330 son los requisitos de la demanda, ¿sí? Obviamente en lo pertinente, en lo que corresponde. Y además deberá contener la mención, por supuesto, de los hechos en que funde su reclamo, ¿sí? Y cuáles van a ser los hechos que pongan en evidencia, digamos, el estado patrimonial del que lo solicita, y de la necesidad de litigar en un proceso. Por supuesto que, insisto, esa carencia de recursos va a poder estar demostrada, por ejemplo, si es un empleado en relación de dependencia, va a poder acompañar los recibos de sueldo, no sé, si alquila, por ejemplo, va a poder acompañar el contrato de alquiler para saber cuánto es lo que abona. Y entonces de esa manera va a poder buscar demostrar ese estado patrimonial. Es decir,
con el relato de los hechos también tienen que indicar el ofrecimiento de toda la prueba de la cual intente valerse, ¿sí? Principalmente, y lo más, digamos, común es lo más común es que lo que se haga es se ofrezca testigos, ¿sí? El código ya establece, en el caso de los testigos, que no deberán ser menos de 3, salvo que sea compuesta la prueba, es decir, que haya otros medios de prueba en donde no pueden ser menos de 2, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque la prueba testimonial es como la más idónea para demostrar cuál es el estado patrimonial de una parte. Porque uno puede acompañar un recibo de sueldo, pero uno no sabe si tiene otros ingresos que no está acompañando el solicitante del beneficio de litigar sin gastos. Entonces, la prueba testimonial es muy importante a esos efectos. Cuando se ofrece la prueba y se acompaña la prueba testimonial, también tengan presente que hay que acompañar el interrogatorio, ¿sí? Acá dice, en el proceso arbitral, si se puede pedir el beneficio. El proceso arbitral, uno tiene que convenir asistir al proceso arbitral, ¿sí? Entonces, no es una imposición. Por lo tanto, no veo el beneficio de litigar sin gastos en el marco de un proceso arbitral, ¿sí? Porque ya está pactado asistir al proceso arbitral. Después lo voy a chequear bien a eso, pero no lo tengo presente en esos términos. Bien, entonces dijimos, requisito de la solicitud. Sí, por supuesto tengan presente que como el beneficio de litigar sin gastos puede ser iniciado antes del proceso, si es iniciado antes del proceso voy a tener que justificar que necesito recurrir a la justicia para reclamar un derecho. Por lo tanto voy a tener que indicar de qué va a consistir ese reclamo, qué es lo que voy a solicitar, quiénes van a ser los demandados, ¿sí? Entonces, ténganlo presente. Si nosotros planteamos el beneficio de litigar sin gastos juntamente con la demanda, bueno, se desprende para qué solicito el beneficio de litigar sin gastos. En cuanto a la producción de la prueba, el juez, una vez que está el pedido que ofrecemos, el pedido de litigar sin gastos, que pedimos, mejor, el beneficio de litigar sin gastos, fíjense que el juez no va a correr traslado a la parte contraria. Cuando digo no va a correr traslado no es un despacho que diga del pedido de beneficio de litigar sin gastos traslado a la contraria, sino que lo que va a hacer el juez es disponer directamente la producción de la prueba. ¿Cómo? Se va a ofrecer testigos, lo que va a hacer es se va a fijar audiencia. Pero si bien no hay un traslado propiamente dicho, lo que sí hay es una citación de la parte contraria, no hablemos de la parte contraria al que se solicita el beneficio. ¿Para qué? Esa citación se va a dar para que la parte contraria controle la prueba, ¿sí?, que se va a producir, pero también para que pueda ofrecer prueba en contrario. Es decir, para que pueda esa parte decir, no, en realidad está pidiendo el beneficio de litigar sin gastos y la verdad que tiene un buen pasar, tiene una buena situación económica, tiene varios ingresos, tiene propiedades, entonces ahí va a poder acompañar, no sé, informe de registro de propiedad inmueble, de propiedad automotor, testigos propios que acrediten algo diferente. Entonces ahí se le da la posibilidad, digamos, se bilateraliza la cuestión y se le da la posibilidad a la parte contraria de que controle y ofrezca también prueba en contrario. Una vez que es producida la prueba, se le da vista a las partes por 5 días y luego el juez va a tener que resolver haciendo mérito de todo el caudal probatorio que ha sido producido en torno al beneficio de litigar sin gastos. Por supuesto que la jurisprudencia y la doctrina dicen que el juez tiene que valorar digamos, el material probatorio y al momento de dictar la resolución tiene que tener un criterio flexible y ser proclive o propenso a conceder el beneficio de litigar sin gastos. Porque tengamos en cuenta que ello hace el acceso a la justicia. Entonces, dice que tienen que ser proclives a la concesión. Sin embargo, también dicen que no puede llevar esto a injusticias de que personas haciendo un ejercicio abusivo del derecho pidan el beneficio de litigar sin gastos y de esa manera se vean beneficiados cuando en realidad no merecen esa franquicia legal establecida por el Código Procesal.
Bueno, el dictado de la resolución, por supuesto que en la resolución que dicta el juez se va a poder hacer, se puede hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos, se puede rechazar el beneficio de litigar sin gastos, o se puede conceder el beneficio de litigar sin gastos parcialmente. Lo cual significa que quizás una persona no esté en condiciones económicas para afrontar los gastos del proceso, todos los gastos del proceso, pero de repente dice, no, bueno, pero pueden pasar en una buena situación económica. No puede pagar todo, pero podría pagar, por ejemplo, el 50%. Entonces, le otorgan la franquicia en un 50%. ¿Sí? O sea, le tenemos proporcionalmente esto, la franquicia. Todo eso, el juez, por supuesto, lo va a decidir en función de la prueba producida en el expediente y a través, lo va a dedicar a tener una resolución debidamente fundada. Esa resolución es apelable, ¿sí? Vamos a poder, el recurso de apelación es un recurso en virtud del cual un órgano superior, que es la Cámara de Apelaciones, decide la justicia o no de un fallo. Entonces, hablando mal y pronto, ¿no? O sea, un concepto muy rápido de recurso de apelación. Y si el recurso de apelación se puede conceder con efecto, en términos generales, ¿no? Del recurso de apelación, con efecto suspensivo o devolutivo. No suspensivo. Significa que no suspende los efectos de la resolución que se está apelando. Si la resolución concede el beneficio de litigar sin gastos, la apelación que se interponga se va a conceder con efecto devolutivo, es decir, no se va a suspender los efectos, por lo tanto, mientras tramita el recurso, se va a poder, mientras tramita el recurso, digo, se va a contar, digamos, con el beneficio de litigar sin gastos. No obstante ello, la propia ley establece en el artículo 83, si mal no recuerdo, que la figura del beneficio de litigar sin gastos de manera provisional. ¿Qué sucede? Entre que yo pido el beneficio de litigar sin gastos y el juez me concede, me otorga el beneficio de litigar sin gastos, pasa tiempo. Y en algunos casos excepcionales yo he visto expedientes, pasan años. ¿Por qué? Porque no promueven, porque no citan a los testigos, porque X circunstancia no lo hacen. No es lo común. Lo común es que se haga todo en un periodo razonable y lógico de tiempo, que es lo que está pasando actualmente. Pero pasa un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo de tiempo? Si yo soy el actor, promuevo la demanda, pido el beneficio de litigar sin gastos, ¿tengo que acompañar la tasa de justicia o no tengo que acompañarla? Porque no tengo otorgado el beneficio, solamente lo pedí. No la tengo que abonar. ¿Por qué? Porque cuento con el beneficio provisional. Desde la solicitud del beneficio de litigar sin gastos, se aplica la figura de beneficio provisional, en virtud del cual la ley exime a las partes a hacerse cargo de los gastos causílicos. ¿Sí? Por supuesto que, si yo lo pedí en la demanda, cuento con el beneficio provisional, no me voy a hacer cargo de esos gastos momentáneamente, y después la resolución que resuelve el beneficio de litigar sin gastos me deniega el beneficio, es decir, me rechaza el beneficio de litigar sin gastos, porque no pude acreditar la carencia de recursos, entonces, ¿qué va a suceder? Renace mi obligación de abonar la tasa de justicia. Entonces, voy a tener que pagarlo. Yo insisto en porque es lo más común hablar de la tasa de justicia cuando hablamos de estas cuestiones. Sí. ¿Esa resolución es apelable? ¿La resolución que rechaza el beneficio? Sí. Sí, Micaela, sí, esa resolución es apelable. Sí, es apelable. Bien. Mientras tanto, vamos a contar con el beneficio provisional. ¿Sí? Mientras tramita ese recurso. Es decir, no vamos a tener que pagar y después ir a la Cámara, sino que seguimos contando con el beneficio provisional. ¿Por qué? Porque la resolución judicial no está firme todavía. Así que ambas resoluciones, tanto la que rechaza como la que hace lugar al beneficio, son apelables. ¿Nazaret, ibas a decir algo? Sí, me perdí. Me explicaste lo del efecto de la apelación, de la aceptación o del rechazo, y me dijiste tan rápido que me perdí. Ah, bueno, perdón, lo explico despacito entonces. En cuanto al beneficio de litigar sin gastos, si el juez hace lugar al beneficio de litigar sin gastos, tanto si hace lugar como si lo rechaza o si hace lugar parcialmente, la resolución es apelable. ¿Sí? Ahora bien, si el juez hace lugar al beneficio de litigar sin gastos y la parte contraria apela, el recurso de apelación, en términos generales, puede concederse con dos efectos, con efecto suspensivo o con efecto devolutivo. El efecto suspensivo significa que se suspende el cumplimiento de esa resolución judicial que se está impugnando, que es la regla, que es por regla, por principio general. El efecto devolutivo significa que, a pesar de que la resolución esté apelada, se va a cumplir igual.
¿Por qué? Por las características que tiene esa resolución. El ejemplo típico es los alimentos. Cuando hay una resolución que hace lugar a los alimentos y condena al alimentante a que abone X cantidad de dinero en concepto de alimentos, por más que apele, mientras tanto va a tener que seguir pagando los alimentos, porque se concede con efecto no suspensivo. Bueno, en el caso del beneficio de litigar sin gastos, igual. La resolución que concede beneficio de litigar sin gastos, por más que sea apelada, ¿sí? Mientras tanto, el beneficiario va a contar con ese beneficio de litigar sin gastos. ¿Quedó clara, Nazaret, en cuanto a eso? Sí, yo le dije la clase pasada, a veces me acelero y voy a mí. No, lo que pasa es que no había preparado que habías explicado lo suspensivo y deportivo, entonces me perdí que eran ambos. No. Claro. La diferencia y después dijiste que era deportivo. Okay, no quiero profundizar mucho en el curso de operación porque es incluso de la segunda parte del cuatrimestre, pero va por ahí. Bueno, ya estamos en tiempo. A ver, ¿qué más les puedo decir en este minutito que nos queda? En cuanto al beneficio, bueno, existe la posibilidad de extender el beneficio de litigar sin gastos de eso a otro proceso, ¿sí? De extenderlo a otro proceso. Eso está contemplado en el artículo 86. ¿Para qué? Para no volver a producir prueba para demostrar mi situación económica. Entonces podemos pedir la extensión del beneficio de litigar sin gastos a otro proceso. Y también el que cuenta con el beneficio de litigar sin gastos tiene la posibilidad de hacerse defender por el defensor, por un defensor oficial. Bien, acá hay una pregunta. Artículo 86. Extensión a otro juicio. A pedido del interesado del beneficio podrá hacerse extensivo para litigar con otra persona con citación de esta y por el mismo procedimiento. Me imagino, Claudia, que se debe referir, sí, tenemos que individualizar, por supuesto, cuando pedimos la extensión lo vamos a pedir en otro proceso, ¿sí? Y vamos a tener que individualizar e indicar en qué proceso se nos concedió el beneficio de litigar sin gastos. ¿Sí? Eso es desde luego para acreditar de esa forma que ha sido concedido y que solicitamos la extensión. En un proceso de conocimiento, dice Horacio, la parte actora cuenta con el beneficio de litigar sin gastos y el juez dicta una sentencia definitiva rechazando la demanda. ¿A quién se le imponen las costas? Buenísimo, viene la pregunta, Horacio. ¿Por qué? Porque no tiene, en esto tenemos que distinguir mucho. Una cosa es el beneficio de litigar sin gastos y otra cosa es la imposición de las costas. ¿Sí? El hecho de contar con el beneficio de litigar sin gastos no influye para nada en la imposición de las costas. Estoy hablando de la imposición de las costas. ¿Sí? No influye para nada. Es decir, ¿quién va a tener que cargar con las costas? El que pierde. En este caso, proceso de conocimiento, dice Horacio, la parte actora cuenta con el beneficio y el juez dicta sentencia definitiva rechazando la demanda. ¿A quién se le imponen las costas? Al que pierde. Si no hay situación de excepción, se le van a oponer las costas a la parte actora. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? No va a, como cuenta con el beneficio de litigar sin gastos, el alcance de las costas va a implicar que no vamos a poder ir contra el que cuenta el beneficio de litigar sin gastos para que soporte los gastos causídicos. Lo que se va a tener que demostrar es que mejoró de fortuna. Entonces vamos a tener que estar atentos a cuando mejore de fortuna para acreditarlo y de esa manera que sí ir contra él para que pague las costas del proceso. Ezequiel dice, no hay problema, me imagino que ese Vega será Ezequiel Vega, así que no hay problema que no ande la cámara, que no te ande la cámara. Bruno Díaz pregunta, ¿puede ser que exista una diferencia entre nación y provincia sobre una vez concedido el beneficio a partir de cuándo tiene fe? Exactamente, Bruno, hay una diferencia en torno a ese tema de la retroactividad. Muy bueno tu aporte. Yo igual en el PowerPoint que les dejo es algunos puntos. El PowerPoint trata sobre lo que es el nivel provincial y después hay una diapositiva que hace referencia a el código de nación. Es verdad, en cuanto a lo que dice Bruno, tengan en cuenta esa diferencia, por eso yo cuando hablé de efecto retroactivo dije en la provincia de Buenos Aires. Eso fue a propósito, porque en nación sí tiene efecto retroactivo, tiene un efecto diferente, ¿sí? Así que muy bueno tu aporte, Bruno. Gracias. ¿Puede ser que en nación sea que haya que presentar un certificado como de pobreza? En nación tiene otros requisitos, sí. Yo acá tengo abierto
A ver si lo tengo. El Código Procesal de Nación, vamos a verlo enseguida. Disculpa, me tengo que ir, tengo otra clase. Sí, no hay problema, no hay problema. De hecho, ya nos pasamos y por Gracias. eso quería cerrar, pero si quieren ya, por supuesto, desconéctense todos los que tengan otras obligaciones Gracias. y nos quedamos un minutito más para evacuar esto. Pero si quédense tranquilos, ya salgan todos de la clase, no hay ningún inconveniente. A ver, vamos acá al beneficio de liquidar sin gastos de Nación. En el Código de Nación establece todos los todos los requisitos y hay algunas diferencias. Hay diferencia, por ejemplo, en cuanto a la prueba, cómo está regulada la cuestión de la prueba, tiene sus diferencias. Estoy entrando acá al beneficio. Acá está, los requisitos, la solicitud del beneficio de litigar, artículo 79 del beneficio de litigar sin gastos a nivel nacional. La solicitud contendrá la mención de los hechos en que se fundare la necesidad de reclamar o defenderse judicialmente de derechos propios del cónyuge o de menores, así como la indicación del proceso en el que se va a iniciar o en el que se deba intervenir. Esto es igual que Código de Nación, Código de Provincia, perdón. Fíjense, el ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Deberá acompañarse interrogatorio de los testigos y su declaración en los términos de los artículos 440, primera parte, 441 y 443. Acá fíjense que no hace referencia, en Código de Nación otra diferencia, ya que estamos, no hace referencia al número de testigos, ¿sí? Sino que habla de testigos en general. Y aprovecho para comentarles así por arriba, después la próxima clase, si quieren, si surge alguna pregunta, la contestamos. Muchas veces lo que se hace, que en Nación está contemplado, en provincia no, pero se hace en provincia también, es, por economía procesal, acompañar los interrogatorios de los testigos, ¿sí? Que eso es un requisito con la presentación, pero además acompañar la declaración de los testigos. Entonces, cuando se celebra la audiencia, lo único que tienen que hacer los testigos es ratificar esa declaración. Firman, ratifican esa declaración y finaliza ahí la audiencia, salvo que, bueno, la parte contraria quiera hacer alguna pregunta o lo que sea. El juez ordenará sin más trámite las diligencias necesarias de la prueba que produzca la verdad y si dará al contrario a que haya de serlo. En esto es también similar. No, lo que hay en Nación también en cuanto al beneficio es la citación de el del órgano encargado de recaudar la tasa de justicia, cuando está en juego la tasa de justicia, si no me equivoco. Entonces se cita también ello porque puede llegar a tener alguna consecuencia. Así que bueno, no me quiero exceder más el tiempo porque ya nos pasamos 6 minutos y ya me están mirando con cara mal. Así que bueno, cualquier duda, no llegamos lamentablemente a ver honorarios. Yo les voy a subir el PowerPoint. En cuanto a honorarios, vean que tenemos la ley provincial y la ley nacional. Tengan en cuenta cómo está regulado el carácter alimentario de los honorarios, la oportunidad en la cual se regulan los honorarios, cómo se puede perseguir el cobro de los honorarios en términos generales, y cualquier pregunta me mandan un mail, la clase que viene me la hacen, eso como siempre decimos, con total libertad y con total confianza, evacuamos todas las dudas. Profe, sí. Sí, acá el tema de que usted nombró la diferencia con Nación, ¿eso también lo tenemos que estudiar para el parcial? O sí, tenés en una diapositiva, yo hago hincapié en lo que es provincia y en una de las diapositivas hago referencia a algunos artículos de Nación que marcan la diferencia con el sistema de provincia, ¿sí? Así que eso les va a servir como guía para ir al Código de Nación, ¿sí? Lo mismo con lo que es la ley de honorarios. En algunos aspectos son similares, en otros no. Entonces en eso tengan en cuenta, no son leyes muy largas, así que no se hagan problemas por ese aspecto. Pero sí, como no llegamos a verlo, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la hacen, ¿sí? Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta hasta ahora, por ahora, damos por concluida la clase de hoy. Les agradezco muchísimo la participación, me encanta cuando son tan participativas las clases. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan todos un buen día y un buen fin de semana. Hasta la próxima. Buenos días. Chao, Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego.